Dios te bendiga. Damos gracias al Señor por este espacio que tenemos para estudiar su palabra. Gracias a Dios quien nos da la vida, quien nos da la capacidad de poder orar, adorar, estudiar su palabra. Así que gracias a Dios por su cuidado, sus bendiciones. Quiero invitarte para que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para que el Espíritu Santo nos ministre a través de su palabra, para que el Señor Jesús obre en nuestro corazón de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que tiene preparado para nosotros en este momento. Así que quiero invitarte para que iniciemos orando, pidiéndole a Dios que se glorifique en nuestra vida, que se glorifique en nuestra familia, que se glorifique enseñándonos su poderosa palabra y ministrando todo nuestro ser. Así que te invito para que oremos y le demos gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tus bondades. Gracias te damos, Dios mío, por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos cuida y nos sostiene. Amado Señor Jesucristo, gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, lávanos más y más de toda maldad. Límpianos más y más de todo pecado, amado Señor Jesucristo. Te pedimos que por favor te glorifiques durante este tiempo de una manera especial, dándonos de revelación de tu palabra, enseñándonos a través de las sagradas escrituras. Amado Espíritu Santo de Dios, danos revelación de tu palabra. Enséñanos, Dios del cielo, tu poderosa palabra, que sea fluyendo, Señor, tu presencia en este tiempo, que seas ministrando, Dios mío, nuestra mente, renovando nuestra mente a través de la revelación de tu palabra. Transforma nuestro corazón, Señor, que sea tu palabra como esa espada de doble filo penetrando hasta lo profundo, trayendo en nosotros cambios profundos, trayendo en nosotros transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Por eso, Dios mío, en tus manos encomendamos este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, háblanos a través de tu palabra. Ministranos, Señor, a través de tu palabra. Gracias te doy, Dios mío, por tu bondad, por tu misericordia, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y por darnos espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Muy bien. Vamos a estudiar ahora la palabra del Señor y vamos a estudiar un tema que tiene por título Fortalece tu fe en Dios. Saben, creo que nuestra vida es un continuo desafío de fe. Estamos enfrentando obstáculos, dificultades, adversidades, problemas continuamente en este caminar de fe, sin duda alguna. Y el mismo apóstol Pablo nos dijo que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. También la misma escritura nos dice que vamos a enfrentarnos pruebas en el camino. La misma palabra del Señor nos habla de la oposición del reino de las tinieblas, pero también de la lucha interna que tenemos contra esa naturaleza caída que con frecuencia se quiere levantar contra el Señor. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En nosotros habita la naturaleza de Cristo, Cristo mismo en nosotros. Y damos gracias a Dios porque también nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, estamos equipados para avanzar y vencer en el nombre de Jesús. Pero precisamente la fe, nuestra fe es una herramienta y también es un arma fundamental en nuestra vida cristiana. Y algunas veces experimentamos fuertes dificultades, tiempos muy recios que se levantan contra nosotros o a veces vienen a nuestra mente dardos, dudas, tentaciones, incredulidad, etc. Pero la palabra del Señor nos enseña que lo que nosotros debemos hacer es nutrir nuestra fe, fortalecer nuestra fe en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y antes de iniciar el desarrollo de los puntos que vamos a considerar, quiero inicialmente traer a memoria el momento en el que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo suben a la barca y emprenden ese camino para llegar hasta el otro lado. El Señor Jesús va con ellos, pero la Biblia nos dice que se levantó una gran tempestad, una tempestad impresionante. Pero el Señor le dio allí una gran enseñanza, no solamente porque el Señor calmó la tormenta, ¿verdad?, sino porque hubo una enseñanza especial en relación de la fe. Así que vamos a iniciar aquí desarrollando estos puntos. Vamos a poner en primer lugar, la fe nos ayuda a superar toda tormenta. Sin lugar a dudas, todos nosotros de una u otra manera hemos enfrentado en nuestra vida tormentas emocionales, económicas, ministeriales, de fe, espirituales, en fin. Todos nosotros hemos enfrentado y quizá algunas puedan aparecer en el camino. Pero lo importante es que seamos conscientes de que el que está viajando con nosotros es el mismo Señor Jesucristo. Y que así como hizo milagros ayer, sigue haciendo milagros hoy. Y cuando el Señor va con sus discípulos y despiertan al Señor, y la Biblia nos dice que Él reprendió a los vientos, reprendió al mar y se hizo una gran bonanza, pero hay algo muy especial que quiero destacar en Mateo capítulo 8, el versículo número 26. Vamos a considerar lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Dice Mateo 8:26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza. Aquí la pregunta es esa. Jesús les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque en relación de la fe, lo que podemos ver es que el Señor les dice: hombres de poca fe. O sea que la fe de ellos estaba muy abajo. Hablando de tamaños, era poca la fe que ellos tenían y con la cual estaban enfrentando la tormenta. Y por eso el Señor les expresa textualmente así: vuestra fe es poca. Y aquel problema que vino entonces los tenía tan asustados que ellos pensaron que se iban a morir. ¿Cuántas veces enfrentamos un problema y ese problema lo asociamos con la muerte? Pensamos que nos vamos a morir, que todo se va a acabar, que vamos a partir con el Señor, y el plan de Dios con nosotros como que quedó a mitad de camino en la tierra. Pero eso se debe a que debido a la crisis la fe se viene abajo, entonces hay poca fe para enfrentar la tormenta. Pero encontramos también aquí algo adicional que en la nueva versión internacional, la Biblia dice que Jesús les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? Aquí la Biblia ya traduce no poca fe, sino que vemos que la palabra que se traduce en la Reina Valera es: ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces, podemos decir nosotros que la fe es el antónimo del miedo. Es importante tener en cuenta que es como que la fe es el blanco y el miedo es el negro. Son completamente opuestos. Pero la fe tiene una expectativa y el miedo también. La fe es la expectativa del milagro que vendrá. La fe espera la respuesta poderosa de Dios. El miedo también es expectativa, porque el miedo espera la tragedia que vendrá, espera el fracaso que vendrá. Entonces, los dos son expectativas, solo que el miedo espera lo peor y la fe espera el milagro de Dios. Entonces, el Señor les está diciendo a ellos: ¿por qué tienen tanto miedo? Se levantó el viento, se levantó las olas y ellos se llenaron de miedo. Por lo tanto, ante una crisis, o la enfrentamos con fe o la enfrentamos con miedo. Y eso determina no solo nuestra actitud frente al problema, sino que va a determinar nuestras acciones frente al problema.
¿sí? Mientras los discípulos estaban llenos de miedo, pensaban en morir. Jesús, lleno de fe, se levantó y reprendió los vientos. Entonces la fe va a determinar nuestra actitud y nuestras acciones frente al problema. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que cuando el Señor les pregunta a ellos y les dice, ¿por qué tienen tanto miedo? La palabra miedo o poca fe es una palabra griega que es deilos, así, deilos. La palabra que utiliza Jesús originalmente o la escritura es deilos, el término griego deilos. Y esta palabra deilos significa cobarde. Imagínate, la palabra significa en primer lugar cobarde y la palabra significa en segundo lugar temeroso. Entonces, lo que el Señor les está diciendo es, ¿por qué están enfrentando este problema con tanta cobardía? Ahora, es interesante que también la Escritura nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Sino de poder, facultad para enfrentar el problema, amor, porque el amor no da lugar al temor, y dominio propio porque no nos hace huir, sino que tenemos la capacidad de enfrentar el problema. Entonces el Espíritu de Dios nos equipa, nos capacita para enfrentar la dificultad. De lo contrario, entonces va a actuar un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, un espíritu de miedo en la persona. Y eso fue lo que sucedió con los discípulos. Pero cuando hay fe, si el miedo, ¿verdad? Si el miedo está relacionado con la poca fe, entonces la fe está relacionada con la valentía. ¿Ve? El miedo hace a la persona cobarde o temerosa, pero la fe hace a la persona valiente. Por eso es que cuando Josué va a conquistar la tierra prometida, el Señor le dice, te mando que seas valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque los desafíos o los obstáculos que enfrentamos va a demandar de nosotros una actitud de valentía, sin duda alguna ligada a la fe. La fe te hace valiente, el miedo te hace huir, el miedo hace a la persona temerosa. Muy bien, mientras que la fe nos lleva a superar toda tormenta, cualquiera que ésta sea que estemos enfrentando, la fe nos ayuda a superar toda tormenta. Muy bien, vamos a desarrollar ahora nuestro segundo punto. La fe nos lleva, estamos viendo lo que la fe va generando en nosotros. La fe nos lleva a buscar a Dios, sin duda alguna. No podemos decir nosotros, yo tengo mucha fe, pero no busca a Dios. Eso es incorrecto, eso es incoherente, inconsecuente, no está relacionado realmente. Vamos a ver Hebreos, carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo número 6. Veamos, vamos allí, carta a los Hebreos, versículo número 11. Hebreos capítulo 11, el versículo número 6, nos habla de esa fe que nos impulsa a buscar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí leemos en primer lugar que la fe agrada a Dios. ¿Hemos pensado en algún momento dado en qué regalo le podemos llevar a Dios que sea agradable? Que Él se complazca. Pues aquí la Biblia nos dice que si hay algo que agrada a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Entonces, la fe le agrada a Dios le gusta cuando nosotros confiamos en Él. A Dios le gusta cuando nosotros creemos en sus promesas, aunque hayan tiempos de adversidad. A Dios le agrada eso, que sus hijos le crean, que sus hijos confíen en Él. Pero es importante entonces tener en cuenta aquí qué es la fe, ¿verdad? Entonces nos encontramos
con que la palabra fe se traduce aquí de un término griego que es pistis. ¿Ve? Esa es la palabra que se utiliza allí. Básicamente la palabra pistis significa creer y significa confiar. Básicamente es eso. Pero quiero añadir aquí dos significados adicionales a creer y a confiar. La palabra también significa firme persuasión, estando firmemente persuadido, dijo Pablo, ¿verdad? Firme persuasión. Entonces, estamos hablando de que la fe es una persuasión interna que no admite duda ni admite inconstancia. Es una persuasión firme, segura, cierta, veraz. No tiene doble ánimo. Entonces vemos cómo la fe determina nuestra actitud y nuestra vida. En segundo lugar, la palabra pistis también nos habla, esto me pareció muy importante, convicción. Convicción convicción basada en lo oído. Y aquí entonces podemos tener en cuenta lo que nos dice la Escritura de que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es la fe? La convicción basada en lo oído. Entonces estamos hablando de que la palabra de Dios que estudiamos, la palabra de Dios que escuchamos, nos hace a nosotros personas firmes y convencidas de las promesas de Dios. Entonces, cuando estudiamos la palabra, cuando escuchamos la predicación de la palabra por el Espíritu Santo, entonces nuestra fe se hace fuerte, nuestra fe se hace sólida en el Señor. Es interesante, en este mismo versículo encontramos aquí dos aspectos importantes. En este mismo versículo encontramos dos aspectos importantes acerca de la fe. ¿Sí? El primero, es necesario creer que Él existe. Nos lo dice allí el versículo, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. El que se acerca a Dios crea que le hay. A veces, de pronto, en medio de una crisis podemos orar pero dudando. Podemos orar con miedo. Podemos orar no creyendo en la respuesta. O podemos orar no creyendo que Él nos está escuchando a causa de la afectación emocional. Entonces, esa fe nuestra necesita creer que Él es cierto, que Él es verdadero, que Él es veraz, que Él existe, que Él nos está escuchando, que Él nos está comprendiendo. Si yo tengo una lucha emocional en medio de mi oración, yo tengo que concluir que Él me está viendo, que Él conoce la crisis que tengo, pero también está viendo que a pesar de todo yo estoy orando, estoy clamando y rogando su misericordia. Entonces, independiente de mi situación emocional, yo debo superar eso e ir a orar creyendo que Él existe, creyendo que Él me está escuchando, creyendo que Él se va a manifestar como resultado de mi clamor. A eso Dios le agrada. Entonces sigue diciendo el verso 6, ¿verdad? El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El segundo aspecto es este. Hay que creer que Dios es galardonador, ¿verdad? Galardonador. No debemos solamente creer que Dios existe, debemos creer que además Dios es galardonador. Esto es muy importante, porque dado que galardón tiene que ver con premio y con recompensa, debemos tener en cuenta entonces que Dios recompensa y bendice. Dios premia al que le busca creyendo que le hay. Nunca será en vano tu búsqueda de Dios.
nunca será en vano tu oración. Tu fe en el Señor será recompensada, así lo dice aquí la Biblia. Y tu búsqueda de Dios será recompensada, no es en vano, independiente de lo que me pueda decir la mente, lo que me puedan decir otras voces o lo que me puedan decir las circunstancias. Es necesario buscar a Dios creyendo que Él recompensa, creyendo que Él bendice, como dice la Escritura, que Él es galardonador. Ahora, es muy interesante que tengamos en cuenta aquí esta palabra, ¿verdad? Galardonador. ¿Qué significa esta palabra? Galardonador es un término que se traduce de una palabra griega. Hoy estamos mirando con énfasis estos términos griegos porque es importante. Mistapodotes. Es una palabra grande. Podotes. Es aquí con una D. Mistapodotes. Así se escribe la palabra galardonador en el griego, aquí en este Hebreos 11:6, en este pasaje. Mistapodotes, así se escribe. Y esta palabra significa uno que paga salario. Esto es importante. Uno que paga salario. Y también este término, además de significar uno que paga salario, significa uno que paga jornal. Uno que paga jornal. Uno que paga jornal. Entonces, cuando la Biblia nos dice que la fe nos impulsa a buscar al Señor, esa fe debe tener en cuenta dos fundamentos. La primera es creer que Dios es cierto, que Dios es veraz, que Dios existe. Y también es necesario que esa fe crea, confíe, esté convencida de que Dios es galardonador de los que le buscan, galardonador de los que le buscan, es decir, que Dios paga salario, paga jornal, recompensa, premia, galardona a aquellos que le buscan. Entonces, la búsqueda de Dios nunca será en vano. Cuando tú estás buscando a Dios, una de las cosas que debe estar allí presente en tu corazón es que Dios te va a recompensar por buscarlo. Dios te va a premiar por buscarlo. Porque nadie sale de la presencia de Dios con las manos vacías. Y estas cosas entonces nos ayudan a nosotros para buscar a Dios con un corazón dispuesto. Y cuando miramos la Escritura, podemos ver también que esos grandes instrumentos de Dios que se destacaron en las Sagradas Escrituras fueron personas que buscaron al Señor. En la tierra no hay persona, ni la ha habido ni la habrá, persona que Dios haya exaltado que pueda decir, lo logré sin buscarlo intensamente. Dios me honró y me bendijo sin tener que buscarlo. Eso no existe, porque aquí la Escritura lo dice claramente. Cuando buscamos al Señor, Él nos recompensa. El que no busca a Dios, el que le da la espalda al Señor, lo que viene es fracaso, porque ese es el resultado de vivir una vida sin Dios. Muy bien, vamos a considerar entonces el tercer punto de esta enseñanza tan importante de buscar al Señor y de hacerlo con la fe. De cómo la fe nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a superar todas las dificultades de nuestra vida, y por eso es tan importante fortalecer nuestra fe. Vamos a considerar ahora el punto número 3. La fe nos lleva a caminar con Dios. Qué importante es esto. No es una vida alejada de Dios, la vida de fe. La fe nos lleva a caminar con Dios. La fe nos lleva a caminar con Dios. Vamos a mirar entonces carta a los Hebreos, capítulo número 11. Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 5, donde dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Luego el versículo siguiente dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Enoc agradó a Dios por la fe. La vida de Enoc fue una vida de fe,
en la que él creía que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cuál fue el galardón o el premio de Enoc? La Biblia nos habla de este hombre que fue traspuesto por Dios. El Señor se lo llevó al cielo. Esto nos enseña y nos recuerda que Dios se lleva al cielo a los que le agradan. ¿Y quiénes son los que le agradan? Los que viven con fe aquí en la tierra, los que creen en Él y los que le buscan, porque la fe está ligada a la búsqueda de Dios. Entonces, podemos decir incluso, ¿cuánta fe tienes? Dime cuánto le buscas. La relación es directa, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que Enoc, antes de partir de la tierra, tuvo testimonio de haber agradado al Señor. Pero entonces vamos a considerar cuál fue la vida de Enoc. Eso lo podemos leer en el libro de Génesis, capítulo número 5. Vamos a anotar aquí esta porción, contrastar esto con Génesis, capítulo 5, versículos 21 al 24. Vamos a considerar aquí, Génesis 21 al 24. Dice la Escritura, Génesis 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalem 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó, dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es muy interesante ver que entonces entre Enoc y Dios se desarrolló una amistad, porque ese caminar juntos nos habla de un caminar en comunión, de un caminar muy íntimo. Miren ustedes que la palabra del Señor dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Enoc siempre estuvo de acuerdo con Dios. Enoc recibió la palabra del Señor, el consejo de Dios. La vida de Enoc fue una vida en la línea de obediencia a Dios. Y eso hizo entonces que hubiese entre ellos una amistad muy especial. Ciertamente Abraham fue llamado amigo de Dios, pero quien más caminó con Dios fue Enoc. La Biblia nos dice en el versículo número 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem. La Biblia nos dice que Matusalem vivió en esta tierra 365 años. Pero él dice que después de que engendró a Matusalem, es decir, cuando Enoc tenía 65 años, fue que Enoc caminó con Dios. Entonces, Enoc caminó con Dios 300 años. Abraham vivió, si no estoy mal, 130 años. Pero Enoc caminó 300 años con Dios, dice la Biblia, y aquella amistad llegó a ser tan personal, tan especial, que recordemos que Adán vivió 930 años. La Biblia nos dice que Matusalem vivió 965 años, pero Enoc no llegó a esa edad porque a los 365 años Dios dijo, ven para acá, quiero que estés conmigo. Has aprendido a caminar conmigo, quiero que estés conmigo. Y se lo llevó, dice la palabra de Dios, el Señor se lo llevó al cielo. Enoc caminaba con Dios. Sin duda alguna, en nuestra vida hay caminos complicados, hay caminos difíciles, pero los caminos son más fáciles de superar cuando caminamos con Dios. Porque Él es nuestra fortaleza en el camino. Él es el que nos da sabiduría para enfrentar cada etapa del camino. Él es el que nos libra de los peligros del camino. Sin duda alguna, caminar con Dios es lo mejor. Y esto lo vemos en el caso de Enoc. Hay algo muy significativo que yo quiero destacar en esta relación de amistad de Enoc con Dios. Pues la palabra del Señor nos enseña que este hombre se llamaba Enoc. Y resulta que la palabra Enoc significa consagrado. Qué significado tan lindo y tan importante a la luz de este vivir de Enoc. Ahora, ¿cómo logró Enoc caminar con Dios? Por la fe.
porque ahora leímos en Hebreos, dice, por la fe no caminó con Dios. Entonces fueron 300 años de fe, de una fe impresionante. Nosotros tal vez hablamos de ¿cuánto? ¿80 años? ¿90 años? Algunas veces llegamos a Cristo a los 50, a los 60, entonces caminamos con Dios 15, 30 años. Pero este hombre caminó 300 años. Y esa fe determinó un estilo de vida que daba un testimonio, y era que este hombre estaba consagrado a Dios, palabra que significa separado para, apartado para. Entonces estamos viendo en la escritura a un hombre que amó a Dios, a un hombre cuya fe lo llevó a buscar al Señor. Él se convirtió en un amigo de Dios y entonces caminó 3 siglos de su vida con Dios. Qué importante es que nosotros tomemos la decisión de vivir para Dios, que logremos llegar a la conclusión: quiero hacer de Dios mi mejor amigo, quiero hacer de Dios mi compañero, quiero seguir el consejo de Dios para mi vida, quiero que su sabiduría ilumine mi camino, quiero que Él sea mi cobertura, mi protección. Para eso es fundamental que creamos que Él existe, que creamos que Él anhela lo mejor para nosotros y que tomemos una decisión profunda. Porque la fe de la que estamos hablando es una fe interna profunda, una decisión profunda que va a afectar el resto de nuestra vida. Y es la decisión de buscar a Dios y vivir para Él, como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Es fundamental que tomemos esa decisión firme: voy a caminar con Dios, voy a vivir para mi Señor. Y entonces seremos bendecidos aquí en la tierra y en la eternidad. Vamos a mirar ahora entonces nuestro punto número 4, ¿verdad? Punto número 4. Y vamos a poner allí la fe, punto número 4. La fe nos lleva a una vida de obediencia. Sin duda alguna, la fe nos va a llevar a una vida de obediencia. Vamos por favor a leer Hebreos capítulo 11. Carta a los Hebreos capítulo 11, el versículo número 7. A la luz de lo que venimos estudiando, este texto de Hebreos 11 adquiere aquí un significado especial, porque estamos hablando de aquella generación antediluviana. Acabamos de hablar de Enoc, ahora vamos a hablar de Noé. Qué fe la de estos patriarcas, qué fe la de estos hombres. Y quiero decirte, no tenían un templo a donde asistir físicamente, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos escrita hoy, Antiguo y Nuevo Testamento, no tenían ellos esa facilidad de ministerial como hoy día Dios ha establecido cantidad de ministerios, y hay una cantidad de información de palabra de Dios, una cantidad de información de comentarios bíblicos, de diccionarios bíblicos, de institutos bíblicos, de universidades cristianas, una cantidad de herramientas para fortalecer nuestra fe. Pero ellos no tenían esas cosas, pero decidieron en lo profundo de su corazón creer y obedecer a Dios, y por eso Dios los bendijo en su tiempo y Dios los honró, tanto que hoy, miles de años después, seguimos hablando de su fe. Y por eso quedaron aquí escritos en la palabra de Dios como ejemplo y testimonio para nosotros. Dice la carta a los Hebreos capítulo 11, el versículo número 7. Por la fe Noé. Entonces aquí ya estamos hablando de la fe de este hombre de Dios. La fe de Noé. La fe de Noé. Vamos a leer por favor, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces la fe cree en las promesas de Dios, aunque en la realidad no se vea. Aunque no veamos aún el cumplimiento, pero creemos por cuanto es palabra de Dios. La fe enfrenta el desafío de creer cuando hay cero evidencias naturales. Pero eso es precisamente la fe.
la confianza en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Y por eso es tan importante que la fe esté arraigada en las palabras de Dios, en las promesas de Dios. Dice entonces, verso 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor de Dios. Ya este no es el miedo de la tormenta que vivieron los discípulos, no, aquí habla del temor de Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vamos a ver varias facetas, o podemos destacar varias facetas de la fe. En primer lugar, podemos hablar de la fe y los proyectos. ¿Cuántos de nosotros tenemos proyectos? Tenemos planes, ¿verdad? Tenemos sueños, y esos proyectos requieren la fe. Por eso es tan importante que nuestros planes y proyectos estén en la voluntad de Dios. Como podemos ver, el Señor le habló a Noé y le dijo, constrúyete un arca. Y la fe requería, sin duda alguna, ser fuerte para semejante proyecto. La Biblia nos dice que fue una gran construcción de 3 pisos, un arca inmensa. Había que allí introducir todos los animales y con la capacidad fuerte para soportar el diluvio. La Biblia nos habla de que era una gran construcción que le llevó a Noé mucho tiempo y ese proyecto era inmenso, pero Noé creyó las palabras de Dios. Por eso es tan importante que una vez Dios pone algo en nuestro corazón, pero no nuestra emoción, Dios. Cuando Dios nos habla, cuando Dios da testimonio de algo que pone en nosotros, entonces nosotros empezamos a caminar. Nosotros empezamos a avanzar. Entonces vemos que la fe y los proyectos tienen que ir de la mano. Pues cuando un proyecto no nace en Dios, sino que obstinadamente lo empezamos nosotros, caerá como un día cayó la torre de Babel. Pero cuando empezamos un proyecto direccionado por Dios, impulsados por la fe de Dios, entonces construiremos algo grande para el Señor, como el arca en el tiempo del diluvio. En segundo lugar, podemos observar en este versículo también que la fe, aquí, la fe vence o supera la oposición. Eso lo podemos ver en la Escritura. Sin duda alguna, cuando nosotros tomamos la decisión de hacer algo para el Señor, van a aparecer obstáculos. Va a aparecer la oposición del reino de las tinieblas. La Escritura nos enseña claramente que Noé tuvo que enfrentar la burla de sus contemporáneos y el menosprecio de sus contemporáneos. Él tuvo que superar también una oposición mental, pues nunca había llovido sobre la tierra. Nos dice la Escritura en Génesis que subía un vapor que mojaba la tierra. Por eso, cuando viene la lluvia, es que viene el arco iris. Dios lo tomó como señal, ¿verdad? Pero el arco iris es la formación de los rayos del sol, reflejándose allí en aquellas goticas que quedan suspendidas en el aire después de llover. Entonces se forma el arco iris. Pero antes no había arco iris porque no había llovido. Entonces Noé estaba haciendo algo para superar una situación que nunca antes había acontecido en el mundo, llover. Sin embargo, él tomó la decisión de creer, pero sus contemporáneos lo menospreciaban, sus contemporáneos no creían, se burlaban de él, aunque él daba el testimonio de que iba a venir un juicio, pero la gente no creía. Es una actitud similar a nuestros tiempos cuando anunciamos que Jesucristo, el Señor, vuelve. Muchas personas se burlan y menosprecian esta verdad, pero el que no se sube al arca de la fe, el que no se acerca a Jesucristo por la fe, perecerá. La palabra de Dios lo enseña claramente. Entonces la fe vence la oposición. Tercero, la fe supera la espera. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta un poco de trabajo esperar los tiempos de Dios?
Oramos, ayunamos, clamamos a Dios por una respuesta. Y necesariamente no es que Dios diga no, sino que dice espera. Va a suceder en tanto tiempo. Y vemos que en la vida de José pasaron 13 años para que viera sus sueños hacerse realidad. Moisés tuvo que pasar en el desierto 40 años más para que a los 80 fuera llamado por Dios y restaurado al propósito original. Todo eso formaba parte de los planes del Señor, pero nosotros tenemos que aprender a esperar los tiempos de Dios. Y no a esperar con tristeza, con aflicción, con aburrimiento, sino una espera gozosa en el Señor, porque estamos creciendo, porque estamos siendo formados por el Señor, porque estamos siendo transformados. ¿Para cuándo? Para cuando venga aquel gran cumplimiento del plan de Dios en nuestra vida, para que haya en nosotros un corazón apto que le dé siempre la gloria a Jesucristo nuestro Señor. Cuando el corazón no está apto porque le ha faltado formación, quebrantamiento, transformación, entonces caerá por su propio orgullo y soberbia, por su propia autosuficiencia. Pero Dios, que es bueno, primero trabaja en nuestro corazón. Entonces la Biblia nos habla de que aquel gran proyecto llamado Arca se llevó por lo menos 120 años, como nos deja ver la Escritura. Imagínate, Noé tuvo que estar trabajando durante todo ese tiempo, 120 años aproximadamente, décadas trabajó, un siglo trabajó construyendo esa inmensa arca. No fue de la noche a la mañana, tampoco fue cuestión de 2 o 3 meses. Es importante que seamos conscientes de que la fe nos lleva a creer en Dios y a emprender su voluntad. Y es necesario aprender a esperar y a confiar en los buenos tiempos del Señor. Y en cuarto lugar, encontramos también en la vida de Noé, aquí vamos a escribir una cuarta perspectiva de la fe. Dios honra, Dios bendice, recompensa la fe. Dios honra la fe. Y lo vemos porque precisamente la Biblia nos enseña que un día los cielos se abrieron, las cataratas de los cielos y las fuentes del gran abismo se abrieron y la tierra comenzó a ser inundada por las aguas del diluvio. Y aquella arca que había sido objeto de menosprecio y de burla, pero también fue el objeto de la perseverancia y fe de Noé, empezó a levantarse sobre las aguas. Entonces Dios honró a Noé. Dios recompensó la fe de Noé. Y vemos entonces que hoy día aún la fe de este hombre sigue siendo inspiración para nosotros. Es necesario construir nuestra fe en el Señor, nuestro caminar en el Señor, para que así como en aquella arca se salvó Noé y su familia, también se salve nuestra familia. Que nuestro testimonio y nuestra oración por ellos, nuestro caminar en Cristo, nuestro perseverar en la fe que es en Jesucristo el Señor, impacte el corazón de ellos y ellos vengan a los pies de Jesucristo nuestro Señor. Vemos pues que la fe determina nuestra vida, pero también determina nuestro entorno. La fe determina nuestra actitud. Dios es todopoderoso, Dios es fiel, Dios está con nosotros y Él quiere manifestarse a nuestro favor. Por eso es fundamental que podamos nutrir nuestra fe a través de una comunión personal con Él, como Enoc, como Noé, amigos de Dios, que nosotros podamos crecer en nuestra relación con el Señor, pero que también expongamos nuestro corazón a la poderosa palabra de Dios que renueva nuestra mente y transforma nuestro corazón. Dios está contigo y quiere levantarte en victoria. Hoy quiero invitarte para que oremos al Señor y le pidamos que se glorifique en nuestra vida y que nos ayude a crecer en la fe. Oremos. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, muchas gracias por tu fidelidad. Gracias te damos, Dios mío, por tu amor y por tu bondad. Gracias te damos, Señor, por tu cobertura, por tu protección, por tu provisión. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres nuestro sustento, tú eres nuestro escudo.
Gracias, Jesucristo, por tu preciosa sangre que nos limpia. Gracias, Espíritu Santo, por ungirnos, por capacitarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy venimos a pedirte, Dios mío, renueva en nosotros la esperanza, renueva en nosotros la fe, renueva en nosotros la confianza en ti, en tus palabras, en tus promesas. Ayúdanos, Dios mío, a creer. En el nombre de Jesucristo, hoy oramos y te pedimos, Señor, ayúdanos a confiar y ayúdanos, Dios mío, a perseverar en el camino de la fe. Ayúdanos a seguir creyendo en tus promesas, ayúdanos a seguir creyendo en tus palabras a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades. Amado Señor Jesucristo, ayúdanos a seguir creyendo, a perseverar confiando en tus promesas, en tu cuidado, en tus palabras, porque creemos, Señor, conforme a tu palabra, que grandes bendiciones vienen. Dios mío, victorias vienen, conquistas. Con Cristo Jesús avanzamos, con Cristo Jesús seguimos adelante. Hoy declaramos que tu mano poderosa nos abre camino, tu mano poderosa va delante de nosotros. Tú renuevas nuestras fuerzas, tú nos ayudas con tu gloria y tu poder, tú nos rodeas con tu presencia y con tu gracia. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por renovarnos, por fortalecernos, por nutrir nuestro espíritu y nuestra fe a través de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, gracias por soplar vida en nosotros, por traer tiempos de renovación. En el nombre de Jesús, derrama sobre nosotros, Señor, espíritu de gracia y de oración. Ayúdanos, Dios mío, a buscarte. Ayúdanos, Dios mío, a ser amigos tuyos, Dios del cielo. Ayúdanos a crecer en esa relación contigo. Ayúdanos a amar tu palabra, Señor. Haz tu obra en nuestro corazón y transfórmanos conforme a tu plan, conforme a tu propósito, amado Rey de Gloria. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Declaramos: Jesucristo es el Señor. Gracias, Dios mío. Padre Celestial, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias, amado Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por sus bondades, por su presencia, por su palabra. Damos gracias a Dios por renovar nuestra fe, por fortalecernos en su presencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te llene de bendiciones, guarde tu casa, tu familia, tu matrimonio y derrame abundancia de su gloria sobre ti y sobre todos los tuyos. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.